Buenas tardes, somos el equipo 11. Vamos a presentar nuestra etapa 1 del reto Reconversión Hospitalaria. A principios del año 2020 llegó a México el virus SARS-CoV-19, lo cual llevó a una pandemia en marzo de 2020. Esto llevó a una sobresaturación en los hospitales y a un exceso de casos, lo cual llegó a un desafío para los sistemas sanitarios. Con la llegada de la pandemia, nosotros vimos la necesidad de cómo diseñar un flujo nuevo para los pacientes COVID en salas quirúrgicas, esto para evitar contaminación y contagio. Para la validación, nosotros decidimos hacer una encuesta en la que pudimos comprobar que sí se atiende a mucho paciente COVID y que los expertos consideran importante adaptar los quirófanos para recibir a estos pacientes de COVID. Al igual que confirmamos que nuestro problema en los quirófanos no es la saturación, sino el flujo, porque a la hora de preguntar cuál es el problema más prevalente que ven a tratar pacientes COVID, nos dijeron que fue el flujo de pacientes a las áreas, la falta de conocimiento del personal médico y la falta de equipo. Por lo que nosotros proponemos diseñar un plan de conversión que implemente el flujo de pacientes de COVID separado a los otros y administre el tratamiento y monitoreo de dichos pacientes, considerando un cambio en infraestructura y gestión de equipo de acuerdo a la normativa mexicana. Para esto seguirán los siguientes pasos: analizar diseño arquitectónico de las salas quirúrgicas, asignar salas quirúrgicas para COVID y realizar ajustes necesarios, planear barreras físicas que dirijan el flujo nuevo, verificar tomas suficientes para cada paciente posterior a la reorganización, colocar central de monitoreo COVID, asegurar la disponibilidad del equipo necesario para cada paciente y realizar cambio de filtrado de equipo frecuentemente para mantener el lugar más limpio. Para los objetivos los definimos en un plazo de 5 semanas para analizar y poner en práctica las normativas que rigen la sala quirúrgica y sus características principales. Después, diseñar una propuesta que permita el trato de pacientes COVID de manera segura para los pacientes y el personal médico. Luego, como etapa final, desarrollar un plan de acción completa para la reconversión hospitalaria y capacitación necesaria del personal médico. Asimismo, esta fue la organización de trabajo que tuvimos. Y en el diagrama de Gantt, nuestra planeación. Bueno, como pueden observar, realizamos un diagnóstico de las necesidades del área quirúrgica a través de un Excel, el cual nos sirvió para poder ver cuál era el equipo médico y mobiliario mínimo que debería tener la unidad quirúrgica de acuerdo a la documentación de la NOM 016. También se consideró documentación de la CENETEC y de otras normas oficiales mexicanas para la adecuada operación de estos equipos. A partir de esto, el diagnóstico general quedó integrado por cambios en la infraestructura y en la gestión de equipo médico. En la infraestructura se consideraron sistemas de ventilación, iluminación, conectores eléctricos, etc. Y por parte del equipo se consideraron las siguientes tecnologías de monitoreo y de soporte vital. Por último, se propone implementar un procedimiento de capacitación del personal médico para el uso de tecnología y equipo médico que será brindado por la Secretaría de Salud. También se implementará un programa de capacitación en bioseguridad hospitalaria a través de la contratación de la empresa Prevecon, Salud y Seguridad Laboral. La documentación del plan de reconversión hospitalaria abarca desde la introducción hasta las normativas jurídicas y referencias técnicas, asimismo con los documentos esenciales para el personal médico del área. Para el alcance del proyecto se limita mucho al desarrollo y la propuesta, la implementación de la misma y la reconversión de una sola área debido al lapso de tiempo. Por mi parte, yo lo que primero me enfoqué fue en las necesidades. Según la NOM y la CENETEC, lo que detecté cuál era el equipo necesario para poder dar a los pacientes COVID un mejor tratamiento y una mejor atención médica. Esto porque es algo muy importante de mi parte. Después vi de la problemática, cómo es que al principio nos equivocamos y luego, según la encuesta, cómo es que se empezó a ver cómo el verdadero problema era el flujo de los pacientes COVID, cómo esto incrementaba la posibilidad de contagio y cómo podía aumentar las necesidades o disminuir las necesidades según esto. Después de esto, la tecnología vanguardia que es necesaria se ocupa de tecnología de soporte vital y de monitoreo específico para pacientes COVID, ya que sin esto no habría un proceso ineficiente y sin garantizar la mejor atención a los pacientes. En mi caso, para el planteamiento del problema, me enfoqué primordialmente en la seguridad del personal, pero después de verificar la problemática principal, llegué a la conclusión de que no era la manera más eficaz de abordar el área y el problema, sino verificar el flujo de la misma para así tener un mejor alcance y eficiencia.
Esto lo verificamos a través del personal médico del área y profesionales, tanto como nuestros tutores, entre otros. Para el diagnóstico de necesidades, recurrimos primero a las normas principales del hospital, para así luego enfocarnos en el área y verificar cuáles son los requerimientos principales y la adaptación necesaria para la propuesta para nuestros pacientes y el personal. Entonces, conforme a las normas, verificamos cuál sería el equipamiento e infraestructura necesario para maximizar la eficiencia y las necesidades de los pacientes y el personal médico. Por mi parte, después de una investigación encontramos como la principal problemática que debido al virus SARS-CoV-2, el flujo de pacientes en las salas quirúrgicas tenía un riesgo de contaminación cruzada muy alto. Esto se validó a través de encuestas a médicos en las que decían que el uso de quirófanos para tratamiento COVID era indispensable. Sin embargo, que el flujo hacia estas áreas sí tenía un riesgo de contagio. Para esto se propuso un plan de reconversión que incluye cambios en los flujos de pacientes, en la infraestructura y en la gestión de equipo médico en la sala quirúrgica, para así que se pueda tratar y monitorear a pacientes que tengan y no tengan COVID de manera separada. Después de esto realicé un diagnóstico de las necesidades de la sala quirúrgica en el que seleccioné equipo médico y mobiliario que fuera necesario para tratar a pacientes COVID de manera segura. Esto se realizó de acuerdo a la documentación de los requerimientos mínimos de las normas oficiales mexicanas y de la CENETEC, como la NOM 016, en la que estipula la infraestructura y equipamiento médico mínimo que debe tener para la operación adecuada. Los puntos más importantes para mí, para llegar a la problemática que tenemos, primero fue que teníamos la problemática errónea, debido a que solo consideramos el problema del COVID, no solo en el área. Ya que nos enfocamos en el área, hicimos la validación y vimos que el problema sí es el flujo y que sí es muy considerable. Para el diagnóstico de necesidades, primero pensamos qué tenemos que tener por obligación y ley, y luego pensamos qué nos puede faltar debido a que no hay disponible o que se está usando. Y para eso llegamos a la tecnología médica. Lo primero que pensamos para considerar la tecnología médica fue cómo tratas a un paciente de COVID. Pues lo primero que le haces es poner sistemas de monitoreo, ventiladores, etcétera. Entonces tenemos que pensar, ¿realmente tengo lo necesario para atender a cada paciente de COVID que reciba en el quirófano? Parte de eso complementó al diagnóstico y nos dio una comprobación del problema.